gracias por invitarme. Les quisiera platicar que mucho de mi trabajo se debe al temblor del 85, que lo viví muy de cerca con mi querido maestro Alberto Castillo, en donde él desarrolló muchas teorías que desafortunadamente no se pudieron llevar a la práctica muy rápido y se murió. Entonces, a su muerte me sentí huérfano y por más que iba yo a ver ingenieros a que me ayudaran a estructurar mis edificios, me pasó esto, que ellos quisieran que yo haga edificios como esta silla y a mí claramente me gusta hacer cosas distintas. Ellos alegaban que eran estructuras poco estables y entonces me hacían propuestas como esta, que por supuesto yo nunca acepté, me parece que es ridículo. Y yo siempre les contestaba que hay muchísimos diseños muy buenos en donde la estructura puede ser de lo más interesante del mundo y sí es estable, sí tiene una buena relación sobre la estructura. Es un tema que manejo mucho en clase, nada más se los platico como preámbulo de 4 proyectos que les quiero enseñar. Este edificio, como la silla que les enseñé roja, es un edificio triangular con un terreno de 167 metros cuadrados en triángulo y con un programa enorme. Tiene de programa 48 coches y 1.600 metros de oficina en 167 metros de terreno. Entonces, se pueden imaginar que mi problema era un poco grande, por lo que decidí hacer una estructura muy extraña, basada en Alberto Castillo evidentemente, de unos muros de acero que responden en ambos sentidos con un estacionamiento subterráneo por la calle, del lado de la calle, y resultó ser un edificio muy interesante. Otro problema que tuve también era este centro de cómputo, que estaba cerca de un campo de fútbol en una empresa y no lo querían eliminar. Entonces aquí lo que pensé fue en subir las cargas al centro de cómputo, que es el espacio que está hasta allá arriba, a y ya de ahí colgarlo. Pueden ser nada más 4 proyectos complejos y ya luego me paso a la Torre Reforma. Este edificio estaba en una barranca con un terreno muy largo y muy angosto. Hicimos este edificio de 107 metros de largo por 14 metros de ancho, en el cual pusimos 4 departamentos por piso, totalmente diáfanos. Como pueden ver ustedes, no hay ni una columna, cosa que no hay ninguna en ninguno de mis edificios. Me parece que las columnas son un estorbo. Y eso lo aprendí con mi querido Alberto. Y eso mismo lo he llevado a todo tipo de proyectos que he podido hacer en la vida. Un ejemplo de esto es este kindergarten, que estaba acomodado, el único terreno que había era un estacionamiento de camiones. Entonces, pues, ¿por qué no? Yo propuse subirnos encima de los camiones, nos subimos, hicimos este espacio muy lúdico en donde los niños juegan y cada aula tiene una terraza. Y todo el chiste de este edificio es la estructuración, porque lo que pudimos hacer son estas 2 grandes vigas del doble, de donde cuelgan atirantados los cubos de cada aula. Y ya me paso a la Torre Reforma, porque desafortunadamente hay poco tiempo para hablar de esto. La Torre Reforma está ubicada en Paseo de la Reforma. Todo el mundo me critica porque le volteé la cara al Ángel y a la Diana y demás, pero lo que ellos no piensan es que al lado del predio hay más propiedades que nunca me hubieran dejado voltear hacia allá. Y ese era el menor de mis problemas. Otro problema muy grande que tenía yo era esta casa catalogada por el INBA y por sitios patrimoniales, que había que preservarla. Sin embargo, la vista por encima de la casa es espléndida hacia el bosque de Chapultepec, cosa que evidentemente tomé de ventaja. El partido arquitectónico, que es lo que yo enseño en clase, es esta idea de dejar los muros importantes en la colindancia, traer todas las cargas hacia el muro y utilizar los muros como elementos de carga, dejando evidentemente espacio público para la gente. Cada vez más nos damos cuenta los arquitectos que el espacio público es lo más importante. Para brincar el tema del problema de la casa, les dije a los inversionistas que por qué no la movíamos. Y evidentemente fue lo que hicimos una charola de concreto que utilizamos para mover la casa 18 metros en el otro sentido.
Nos cuidaron mucho las piedras, nos cuidaron mucho todo, y finalmente cuando encontramos la cimentación, la ranuramos y pasamos varillas en ambos sentidos para hacer una gran charola de concreto. Esta gran charola encofró la cimentación y entonces la casa se pudo mover como aquella charola que vieron con el mesero, que la estaba moviendo muy fácilmente. Ahí ven la piedra encofrada. Y luego, tomando esta referencia de Cleopatra, embebimos 6 pares de Cleopatras en la losa, donde sacamos el punto de apoyo afuera de la casa para poderlo mover. Hicimos unos capiteles, evidentemente. Estos son los 6 pares de Cleopatra. Ahí están las Cleopatras. Tenía un semisótano la casa, y el semisótano lo pedimos permiso, entonces lo demolimos. Para eso tuvimos que hacer un muro de acompañamiento para la casa, de la cual hicimos que esta casa funcionara en cantilever. Imagínense una casa de principio del siglo pasado funcionando en cantilever. Pero ya que estaba rígido, pues le rompimos la base, y hasta la fecha así está. Por ahí se entra al centro comercial. Preguntaban en la preparación de este evento qué es épico, y me parece que este fue un movimiento épico. Fue un movimiento épico porque tuvimos que convencer a las autoridades. Muchas gracias. Tuvimos que convencer a las autoridades, tuvimos que convencer a los inversionistas, tuvimos que convencer a los ingenieros civiles, y eso me costó un poco de trabajo, hasta que finalmente llegó el momento. Lástima que no tiene música. Sí tiene, yo sí se la puse, no sé por qué no se la han puesto. Pero este momento en el que estábamos mi esposa y yo ahí viendo cómo se empezaba a separar la casa, créanme que fue un momento épico que se va a quedar grabado en mi vida. Gracias. Afortunadamente la movimos sin ningún problema. Al otro día un amigo mío me despertó reclamándome que había apostado mucho dinero, que yo lo iba a tirar. Iba a decir, perdón, se me cayó. Cosa que fue un motivo de nervios muy fuertes en mi vida durante las siguientes 6 semanas, tiempo en el que tuvimos la casa movida en el otro punto. Bueno, finalmente la movimos, hicimos todo lo que teníamos que hacer y la regresamos para poder excavar bajo el edificio. Yo lo que digo en la escuela siempre es que estos constraints, estos puntos que te restringen en la vida, son el partido de los principales beneficios que puedes hacer. Y de verdad que eso es bien interesante. Cuando uno lo entiende, es así como mágico. 6 semanas después la regresamos, y yo desafortunadamente veo que se me está viniendo el tiempo encima. Entonces me parece que me gustaría cambiarme de imagen. Pero bueno, la regresamos sin ningún problema. Y me parece muy importante, perdón que lo cambie, y si no, pues luego lo regreso. Igual que la casa. El partido fue hacer este muro de concreto, como si fuera un libro abierto. Este es mi partido arquitectónico, dejando el espacio servidor en la parte de atrás y el espacio servidor en la parte de frente, con vista franca al bosque de Chapultepec. Y yo creo que cuando tiene uno un partido claro, ya todo lo demás es fácil. El mejor ejemplo es esta, que pusimos en el core todos los servicios, todos los flujos, y luego nada más le hicimos este zipper para colgar el edificio. En mi estudio siempre hablamos mucho de los flujos, y para mí los flujos es como referir al cuerpo humano. Nosotros tenemos sangre, excremento, oxígeno, sensaciones y sensibilidades, y todas fluyen en armonía. Y yo creo que un edificio debe pasar lo mismo. Uno de los flujos que me interesan mucho es el estructural. Como pueden ver ustedes, yo subo la estructura a los muros y luego los muros de concreto bajan hasta el suelo, que es, por cierto, la única cimentación del edificio, esos 2 muros. Hay flujo de gente, hay flujo, no voy a poner a explicarlos todos, hay flujo de energía, flujo de agua, flujo de drenaje, flujo de aire de estacionamiento, que por cierto metimos unos estacionamientos robóticos muy simpáticos que acomodan muy bien el espacio. Y por último, el aire acondicionado. El aire acondicionado es el principal problema del consumo de energía en los edificios.
Nada más para que ustedes se enteren, nosotros los arquitectos o los constructores somos responsables del 40% de la contaminación de monóxido de carbono en el planeta, y básicamente por culpa del aire acondicionado. El American Institute of Architecture ya pretende que bajemos ese nivel a cero, y yo estoy totalmente en el compromiso de hacerlo. Hicimos este CFD, Computational Fluid Dynamics, donde se hicieron una bola de estudios que no vale la pena que se los explique, y esta es mi interpretación de los estudios de macro CFD, donde entendimos el azul es calma y el rojo es viento. Aquí vamos a tener calma en las terrazas, entonces las abrí, que me parece muy interesante. Este es el micro CFD, que permite ver el flujo de los vientos adentro, que nos permitió tener estos jardines de triple altura, que son 14 de ellos, o sea, son 14 edificios realmente. Y todo esto lo que nos permitió es tener un análisis de flujo con un 25.4% de ahorro de energía, 30% menos consumo de agua y cero drenaje a la ciudad. Cero. El agua y las aguas negras se quedan y se consumen. Gracias. Para poder analizar estos flujos de lo que digo que se parece a nuestro cuerpo, nos hicimos ayuda del BIM, el Building Information Modeling, y este BIM nos permitió entender las tuberías, las estructuras, la integración de fachada con los elevadores, y muy importantemente estas extrañas estructuras como este auditorio que está colgado y que tiene una vista al Paseo de la Reforma. Cuando yo le dije a los ingenieros que iba a hacer un muro de concreto, me dijeron que estaba yo loco, y me parece que sí tenían razón, porque hacer un muro de concreto tan alto representaba un reto muy grande, porque el concreto por naturaleza cambia de color, siempre, cada día según la humedad, la combinación, etcétera. Entonces yo, en vez de pelearme con eso, si se dan cuenta hay un espectro como de pirulí en el concreto, yo lo que hice fue colar o proponer, bueno, así lo hicimos, lo propuse y me costó trabajo que me entendieran, especialmente los franceses de Vinci, colar 70 centímetros cada día. ¿Para qué? Para generar este aspecto de pirulí y poder tener un control. En el proceso de obra fuimos dejando placas en donde instalamos la estructura, lo cual generó una estructura muy económica, sumamente económica realmente. Y por supuesto que utilicé las trilosas que aprendí a hacer con mi querido Alberto Castillo, que libran el claro, permitiéndonos tener cero columnas. Sobra decir que hubo una supervisión muy buena por el sistema. Y otro tema que me parece muy interesante es el entender cómo hicimos el muro de concreto. ¿Por qué? Porque el muro de concreto estuvo diseñado para ser dúctil, no para ser frágil. Entonces, lo que a mí me pidió Arup, en este caso, es dejar unas ventanas así de grandes, de triple altura, acá y acá, 14 veces en estos 14 pisos, en esos 14 clústeres. Y esas ventanas le permitían a los muros moverse, cosa que es muy bueno para la estructura, porque la estructura no hay que evitar que se mueva, sino que hay que dejarla mover. Y por eso, por supuesto, se pusieron los refuerzos. Este es como quedó. Y entonces lo que hicimos, le pedimos al Grasshopper que nos ayudara a entender cómo iba a ser la fachada. Le dimos unas gráficas sísmicas para poner en estas grandes ventanas. Pusimos los requerimientos de ventilación y demás. Y el Grasshopper y nosotros estuvimos jugando, muy divertido, hasta que nos quedó este edificio. Este es el edificio. Como pueden ver, los espacios son totalmente diáfanos, no hay ni una columna en ninguna parte del edificio. Este es el auditorio que cuelga. Estos son los patios de triple altura. Y básicamente esta es la imagen del edificio, pero no quiero terminar la presentación sin contarles esto que es real. Mi suegra opina que para mí es muy fácil mi trabajo, porque yo me echo un churro de mota y ya estoy. Y yo les explico que no es cierto, que la arquitectura tiene muchísimos problemas y muchísimas cuestiones que hay que hacer. Lo que sí creo es que nosotros los arquitectos somos unos directores de orquesta, que tenemos que traer al mejor ingeniero, al mejor albañil, al mejor soldador, al mejor dibujante. Y en la medida que logremos conformar ese gran equipo, podemos sentirnos contentos. Pero más que nada, me parece importante aclarar que
este sería yo. Y no es justo que luego muchos de nosotros arquitectos se nos olvida que atrás de nosotros hay un equipo enorme, enorme, de una cantidad de gente increíble. Así lo dije. Muchas gracias. Muchas gracias. Tuve el honor de recibir el International High Rise Award, que es un premio que se da cada 2 años, en el que, me da pena decir la expresión, pero le ganamos a todos. A póster, a piano, a todos. Y yo les confieso que cuando me dijeron que estaba yo en la terna final, bueno, más dicho éramos 5, de 1000. Primero pasamos 30, yo ya me sentía un ganador. De 30 pasamos 5, estaba yo sobreexcitado, no saben a qué grado. Cuando me enteré que México había ganado el primer lugar mundial, verdaderamente me sentí muy contento, y me sentí muy contento porque lo que ellos valoraron es estos conceptos de espacialidad, de estructuración y de flujos que han sido acuñados aquí en la Universidad Iberoamericana con muchos años de trabajo. Muchas gracias, espero que haya sido interesante.